Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. El día de hoy, debido a la contingencia, este es un programa grabado, pero no por ello de poco interés, al contrario. Y tenemos el gusto de que hoy nuevamente nos haga el favor de acompañarnos nuestro querido doctor Huitrón, Luis Gerardo Huitrón Flores. Les leo un poco su semblanza. Doctor en Historia del Arte, maestro en Historia del Arte con orientación en estudios curatoriales, licenciado en Historia y técnico en Restauración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente concluyó una segunda maestría en estudios judaicos dentro de la Universidad Hebraica. Es el autor del libro Una catedral bajo tierra. Es creador, director y actor del primer espectáculo de comedia histórica en México, Las Meninas. Ha trabajado en la restauración y la conservación de la pintura mural de la primera catedral de la Ciudad de México en el 2005, en la valoración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Archivo General de la Nación 2008-2009 y en proyectos de restauración y curaduría como Murano, El Camino del Vidrio, El Esplendor de la Plata y Tradiciones Cerámicas dentro del Museo Franz Mayer en 2006 y 2007. Es profesor de Historia, Iconografía, Arte Religioso e Historia del Arte en el Centro de Conservación de la Ciudad de México, en el Taller de Restauración de la Ciudad de México, en la Universidad La Salle, Casalam y en la Universidad Hebraica. Entonces, sin más, bueno, ya saben, es fantástico y te agradecemos mucho, Luisito, que a la distancia estemos cercanamente platicando de un tema más que tenga que ver con la discriminación y en este caso un tema super ad hoc porque precisamente estamos viviendo pandemias, ¿no? Y todo lo que estas generan. Entonces le pedí a Luis que si podíamos hablar de historia de las pandemias o qué ha pasado en diferentes pandemias. Entonces ahora sí que todo tuyo el micrófono, mi querido Luis. Ay, muchísimas gracias, mi querida Miroslava, por invitarme y también a tu maravilloso auditorio, que siempre me hace muy feliz estar con ustedes. Y como bien dices, un poquito a la distancia, pero estamos juntos y eso es lo importante, ¿no? Claro. Así que vamos justamente a hablar de las pandemias. Bueno, las pandemias, las epidemias han sido una parte importantísima en la historia de la humanidad y no lo habíamos visto, ¿no? Simplemente porque no nos había tocado una tan grave como ahorita, pero realmente han estado siempre en todo momento de la historia de la humanidad e incluso han sido fenómenos históricos que han obligado a hacer que la población cambie sus costumbres, sus ritos, sus usos y que mejore, de hecho, su vida. Eso pasó mucho en la época del medioevo, cuando las pandemias azotaron toda Europa y eventualmente hizo que reconocer a las poblaciones, especialmente a las poblaciones cristianas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de cómo era muy malo el sistema en el que vivían y la poca higiene que tenían. Y entonces eso los hizo transformar un montón de cosas para poder mejorar en ese sentido como sociedad y ayudó en ese sentido, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Todo el mundo conoce la peste bubónica, ¿no? Que es la peste más grande, la peste más importante y me encantaría empezar como a hablar de ella, ¿no? La peste bubónica fue una epidemia que se desarrolló entre los siglos XIII y XV, incluso algunos hasta el XVI, o sea, imagínate, 3 siglos de epidemia, 3 siglos de epidemia. O sea, ¿Es la que también le llamaban peste negra? Así es, se llamaba también peste negra por la razón de que la gente vomitaba sangre ya negra, de color negra, y eso se empezó a llamar la muerte negra, la peste negra, y también se llamaba peste bubónica porque en la zona de los ganglios se inflamaban los ganglios y salían bubones o bolas, y una vez que te salían los bubones, pues era muy rápido el proceso de muerte, en menos de 15 días, pero la mortandad fue de 2/3 partes de la población de toda Europa. O sea, es impresionante ver que la mortandad no era el 4% como el COVID o las otras epidemias que hemos visto, sino que realmente eran 2/3 de la población. O sea, es importantísimo ver esto, ¿no? Y además, lo peor, o bueno, sí, creo que lo peor de toda esta epidemia era que aparecía en periodos de 5 a 15 años. O sea, llegaba, se desarrollaba, ¿sí? Y de pronto desaparecía
¿ok? Entre 5 y 15 años y volvía otra vez otro brote. Entonces, platicando con unos amigos hace el fin de semana también vía distancia, les decía, es impresionante ver cómo esta gente durante 300 años vivió en el concepto de la enfermedad. Siempre estuvo en la enfermedad, nunca conoció la cuestión de la salud, ¿no? Y se desarrollaron actitudes, ritos sociales como los que hoy tenemos, por ejemplo, de decir salud cuando alguien estornuda. Justamente esa tradición viene de ahí, así es, porque la gente estornudaba e inmediatamente era una necesidad de darle ayuda, darle salud y encomendarlo. Por eso cuando uno estornuda se dicen de varias formas. Hay abuelitas que dicen Jesús, María y José, ¿no? O invocar el nombre, en la tradición católica lo que se llama el dulcísimo nombre de Jesús, que invocando el dulcísimo nombre de Jesús espantas el mal, ¿no? O simplemente salud, o sea, que tenga salud, ¿no? Entonces, interesante. Y dentro de lo que se sabe, por ejemplo, de esta epidemia que estás comentando, de la peste negra, ¿se sabe de más o menos cómo reaccionaba la gente cuando sabía de otra persona que estaba enferma? Yo de lo que sí me acuerdo es que tachaban las puertas de las casas, ¿no? Claro, la cuestión de la cuarentena y de estarse en casa no es nuevo. De hecho, se desarrolla justamente así. En la época medieval, las ciudades estaban divididas en cuarteles, ¿ok? Entonces, había cuartel del norte, cuartel del sur, cuartel de extranjeros, cuartel de judíos. Era como se acostumbraban los feudos en Europa. Y cuando empezaban las epidemias, lo importante de vivir en cuarteles era que cerraban los cuarteles, ¿ok? Para evitar que se propagara la epidemia a los demás cuarteles. Entonces, esa era una de las formas. Ahora, si tú salías de tu casa y estabas encerrado en el cuartel o te brincabas la barda o algo, era era pena de muerte, ¿eh? O sea, sí, o sea, realmente la seguridad del feudo era lo más importante, y si tú tenías un enfermo, tenías la obligación de marcar tu puerta con una cruz, ¿okay? Para avisar que ahí estaba alguien enfermo, y entonces la gente del gobierno, de las instituciones médicas, iba a revisarte, ¿no? Y si ya era demasiado tarde, te obligaban que sacaras el cadáver de tus personas, de tus familiares en la calle, cosa que lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Claro. O sea, en Ecuador como se sobrepasó, ¿no? Absolutamente toda la infraestructura, y la gente tiene que dejar los cadáveres afuera y después se recogían. Y esta fue una tradición un poco, pues sí, bastante importante para regular y detener la epidemia. Y por eso se salvaron muchas poblaciones, ¿eh? Cerraban los cuarteles, y entonces ya no pasaba la epidemia, ¿sí? Esa era caray, qué interesante. Sí. Y anterior a la peste negra, por ejemplo, las que se nombran que de esos tú eres más ilustrado, por ejemplo, las pestes que se mencionan luego en la Biblia, o por ejemplo en el Antiguo Egipto y todo esto, ¿sabe algo de esas? Sí, es bien interesante cómo la peste, la muerte, siempre ha sido un elemento de castigo divino. En la tradición judeocristiana, las pestes son enviadas por Dios. ¿Ok? Si nos vamos desde el aspecto bíblico, las pestes o destrucciones más importantes, que fue, por ejemplo, la inundación del mundo con Noé, ¿no? La mandó Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra la mandó Dios. Entonces, dentro del aspecto bíblico son castigos divinos. Y el lugar donde va a ocupar más importancia el relato de la peste es en el Éxodo, cuando Moisés le pide al faraón que deje salir al pueblo israelita, que lo tiene metido en Egipto como esclavos, y entonces la negativa del faraón no es importantísima, no cambia de estado para nada, y entonces Moisés empieza una batalla de Dios contra el faraón, y empiezan a salir un montón de pestes, que son las 10 plagas de Egipto, entre las que se encuentran los tábanos o moscas, las úlceras, que se parecería a la peste bubónica en ese sentido, la muerte de los animales de granja, y irá desembocando hasta la última de las últimas, que es la muerte de los primogénitos, ¿no? De Egipto.
Entonces, sí, el factor de peste ha sido siempre un elemento en el arte, por ejemplo, te lo puedo decir así súper claro, muy interesante porque el factor de la peste se ha metido dentro de la iconografía como Dios mandando flechas. Ajá. Hay cuadros bien interesantes, te los puedo pasar, sí. de Dios mandando flechas desde las nubes, ¿no? A los pueblos y la gente cayéndose enferma. De hecho, de ahí va a salir también la idea del jinete del apocalipsis, que es la peste. O sea, uno de los 4 jinetes del apocalipsis es la peste. Que es la peste. Y la peste sale toda de negro, como una calaca. Okay. Ahí también viene el desarrollo de la figura de la muerte, tal cual, con una guadaña cortando cabezas, o con un arco disparando flechas y la gente cayéndose. Entonces esos son los sinónimos de la peste que se van a utilizar durante toda la Edad Media hasta justamente la peste bubónica, que fue, te digo, te repito, fue la peor, ¿no? La peor de todas, la peor de todas. De hecho, yo me acuerdo mucho de pequeña que en Viena hay un como monumento precisamente en remembranza a todas las personas que fallecieron con la peste negra. Sí, que ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero está en el centro y es muy visitado por los turistas, porque sí fue todo un acontecimiento la peste negra. Pero además también habría que recordar que en la época de la Edad Media y en esos siglos, pues no se acostumbraba a la gente a lavarse con agua y con jabón, ¿no? Que también eso como que llegó a cambiar mucho los temas de salud más adelante, o sea, siglos más adelante, pero no se acostumbraban, si acaso se metían al río, a los únicos que bañaban eran a los reyes, ¿no? Y eso a veces, y ahí vienen los perfumes. Exacto. Sí, es muy interesante lo que dices porque, por ejemplo, el baño en la antigüedad cristiana, en la Edad Media cristiana, el baño era considerado para los enfermos, ¿ok? O sea, solo se bañaba el que estaba enfermo y los ancianos y nada más. Entonces, de pronto te encuentras con una sociedad cristiana que tiene miedo al desnudo, por toda la cuestión del decoro y de la religión. Entonces es gente que se llena de trapos, ¿no? Y que va por la vida sin quitarse un trapo. O sea, no tenían la conciencia de hoy por hoy, lo que entendemos como baño, higiene, cambio de ropa. No existía nada de eso, absolutamente nada, ¿no? Y de pronto son esas las poblaciones que primero caen, y caen como moscas. O sea, el hecho de decir que 2/3 partes de la población europea fallecen durante 300 años es impresionante. Imagínate la recesión económica. Esa sí fue una recesión económica bastante dura, ¿no? Ahora, ¿quiénes se salvaban? Y lo digo con lo que acabas de decir inmediatamente, lo que acabas de decir hace poquito, ¿no? Las personas que se lavaban las manos. Dentro de los feudos existían cuarteles, como te lo he dicho, y uno de los cuarteles era tradición meter a los judíos dentro de esos cuarteles, ¿ok? Porque los judíos no tenían la calidad de personas, entonces eran ciudadanos de segunda categoría, entonces estaban allá. Pero dentro del judaísmo medieval se desarrollaron las llamadas leyes del kashrut, que significan que son leyes de limpieza personal, limpieza de los alimentos y limpieza de la casa. Son leyes súper puntuales que hoy por hoy son las leyes de lavarse las manos 3 veces al día, antes de comer, después de ir al baño. O sea, todas estas cosas se establecieron en la Edad Media. Y en las poblaciones judías sí tenían la necesidad religiosa de por lo menos una vez a la semana irse a bañar al río, ¿ok? Entonces, sacrificaban a sus animales de otra forma, limpiaban las hortalizas, limpiaban todo. Entonces, de pronto sucedió que las poblaciones cristianas estaban diezmando y las poblaciones musulmanas, que tenían también culto al cuerpo, y las poblaciones judías dentro de Europa no estaban cayendo tan rápido como las otras. Entonces, es una forma en la que ven los cristianos que estas leyes de limpieza son importantes. Ahora, lo que te estoy diciendo pasa después de como 200 años, porque sí, primero empezó la discriminación. Claro, han de haber dicho, es que son herejes. Así es. Y además, como son los que no nos gustan de cerca. Así es, exactamente. Y se crea el concepto del miedo al extranjero.
Fíjate qué interesante, Wow. el miedo y la discriminación al extranjero se va a generar por las epidemias en el medioevo, porque los feudos, al ver al extranjero, al otro, al que no conozco, ¿no? En vez de aceptarlo, lo rechazo. Y se empiezan a hacer estos procesos de discriminación al otro, lo que hoy conoceríamos como la xenofobia, ¿no? Particularmente, okay, generalmente hablando de ese tema, surge en ese momento. Hay un libro buenísimo que me voy a compartir, que además aquí lo tengo para la audiencia, quien lo quiera comprar. Es un libro bellísimo. De hecho, antes de la epidemia me di cuenta que lo habían reeditado, entonces me dio muchísimo gusto que se reeditaran libros. Se llama El miedo en Occidente, ¿ok? Y es del escritor francés Jean Delémont. Y Jean Delémont habla durante todo este librazo que cómo surge el miedo y la discriminación aparte de las epidemias, el miedo al extranjero, el miedo a la mujer, ok, también. ¿Y a la mujer cómo por qué? Así es. Porque sí, está interesantísimo, porque como la mujer tiene su ciclo menstrual, era discriminada, claro, por dos en las sociedades medievales. O sea, no solamente era discriminada por ser mujer, y en algún momento de la plática de las mujeres te decía que las mujeres no tenían la condición de un humano inteligente, estaban vistas como humanos de menor categoría. Entonces, okay, discriminación por dos, por ser mujer y por estar sucia. ¿Okay? Por la sangre, claro. Así es, la sangre. Entonces, imagínate todo el desarrollo, ¿no?, que tuvo la mujer en este papel, cuando además la mujer era la que terminaba manteniendo obviamente las casas, porque los maridos, que eran los que estaban afuera, pues eran los primeros en morirse. Los hijos que trabajaban en el campo eran los primeros en morirse. Y de pronto las mujeres se quedaron solas en sus casas encerradas. Por eso también es que la tasa de mortandad de estas epidemias, según Jean Delémont, le pega más a los hombres que a las mujeres, justamente porque las mujeres estaban en su casa y los hombres no. Hablando de las cuarentenas que mucha gente no quiere hacer caso, ¿verdad? Así es. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir hablando de esto que me parece súper interesante, y si lo podemos ligar con qué pasó, porque coincide, pues en el siglo XV fue que llegaron acá a América y también trajeron todas estas enfermedades y de hecho tuvieron mucho que ver en que ganara o no ganara Hernán Cortés y sus secuaces, ¿no? Pero además trajeron toda la suciedad también, que acá no era muy conocida porque pues había ciertos animales acá que no existían, en fin, ¿no? Entonces sí me gustaría, si me lo permites, Luis, que regresemos con esto, claro, con esta situación, y entonces nos vamos rápidamente a un corte y en breve estamos de regreso con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? Con el tema de pandemias a lo largo de la historia. Y bueno, y su relación obviamente con todo lo que hablamos en este programa, que es la discriminación, que ahorita ya hemos ido descubriendo gracias a que Luis nos está ilustrando en este tipo de situaciones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y que han tenido que ver mucho con los cambios sociales, económicos, culturales que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia. Y nos quedamos en que estábamos viendo de la discriminación doble que vivía desde entonces ya la mujer, que ya en otros programas nos habías ido explicando cómo a raíz de las religiones es que empieza el fenómeno de la discriminación, pero bueno, específicamente en esta época que la gente no se bañaba, primero, bueno, a los grupos judaicos que empezaron a tener por cuestiones religiosas, fíjate qué interesante, ¿no? Si no, yo creo que hubieran sido igual de poco aseados, se empiezan a asear y entonces obviamente eso da pie a especulaciones, a discriminación de los otros grupos, como casi no se mueren, obviamente como pasaba mucho en esa época, ¿no? De que es que son brujos, hechiceros y demás, o del diablo, ¿no? Y además las mujeres, aparte, por la cuestión de la menstruación, pues vivían
doble estigmatización y discriminación. Entonces nos estabas comentando todo esto y antes de tenernos que ir al corte hablamos de a ver si lo empezamos a ligar a qué pasó en la Nueva España, cuando llegaron estos conquistadores llenos de sarampión y no sé qué otros bichos nos trajeron. Sí, totalmente. La cultura española, la cultura europea que estuvo en el momento del contacto, era una cultura que venía con toda la identidad de la plaga, la identidad de la peste y de la enfermedad, ¿no? España, por ejemplo, estaba saliendo de los últimos resquicios de la peste bubónica, que son estos mismos españoles los que se vienen a hacer la América, ¿ok? Y a empezar a poblar primero toda el área del Caribe, ¿ok? Que fue el área primeramente conquistada, y de ahí saltar ahora sí a la América continental. Y cuando se hace el choque de culturas es una cosa interesantísima. Mira, no te voy a negar que los prehispánicos, mesoamericanos, no tenían epidemias, sí las había habido. De hecho, gracias a un códice padrísimo, que es más que un códice, es como un cómic, me parece precioso, se llama Codex Telleriano-Remensis, porque la verdad es que la mayoría de los códices tienen muchísimas anotaciones, pero el Codex Telleriano-Remensis es bastante moderno en el sentido de que es como una línea de tiempo y va poniendo sequías, terremotos, inundaciones, huracanes, epidemias desde el año 1300. Aquí en la época, en el momento mesoamericano. Entonces, gracias al Codex Telleriano-Remensis que hoy se encuentra en Francia, en París, podemos saber cuáles habían sido las epidemias que habían pues azotado aquí antes de llegar a los españoles, y sí hay 2 que 3 bastante importantes, pero cuando se juntan los dos mundos, esto se descontrola, o sea, traen la viruela, traen el sarampión y además también la propia epidemia de la mala higiene. O sea, eso en épocas de este momento era algo muy grave, ¿sí? O sea, no bañarte. Ahora, el mundo mesoamericano sí tenía una cultura muy alta de la limpieza. Es impresionante cómo el baño es casi diario, el afeite es una cosa necesaria para hombres y mujeres, el peinado, el lavarse el cabello, el lavarse la piel, el montarse cremas, aceites, o sea, es algo las pinturas, ¿no? Orgánicas que se ponen. Así es. Entonces, de pronto choca esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los españoles ya a la hora de evangelizar es quitar todas estas características del baño. ¿Por qué? Por lo mismo, representa el cuerpo desnudo, da pie a el pecado de la carne, al pecado de lo que tú quieras, ¿no? Y entonces se mandan bloquear estas tradiciones. Ahora bien, los pueblos indígenas no van a permitir tanto este bloqueo de sus costumbres de limpieza, porque se empiezan a dar cuenta que los españoles están trayendo enfermedades nuevas. Y como bien lo decías antes del corte, gracias a estas enfermedades, a estas pestes, es Hernán Cortés quien puede conquistar México Tenochtitlán, porque en el último de los ataques que va a tener Cortés contra México Tenochtitlán, ya toda la población de la Ciudad de México está infectada, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy fácil, va a ser muy sencillo tomar una ciudad de enfermos. Ahora, claro, ¿qué hace cuando toma la ciudad? Fíjate nada más qué tan mal estaban los cadáveres y los enfermos, que la va a abandonar 2 años. Se va a ir a vivir a Coyoacán, en lo que solito se limpia la cantidad de muertos. O sea, se termina de descomponer todo. Eso es algo que mucha gente no sabe. Cortés toma la ciudad y no la toma luego y hace la Ciudad de México española. Se va a Coyoacán 2 años y allá se va a estar en lo que aquí se sanea, se termina de sanear la ciudad. Imagínate, es asquerosa las descripciones, es súper fuerte las descripciones del Anónimo de Tlatelolco, que es un códice que describe cómo estaba la Ciudad de México. Dice que los cadáveres estaban llenos de gusanos, que la sangre te llegaba hasta las rodillas, o sea, que los sesos estaban barrados en las puertas, porque se suicidaba también, ¿no? Se disparaba con las armas que tenían los españoles y además se degollaba. Es una cuestión muy, muy fuerte la de la higiene también, cómo va a permear en esta nueva sociedad híbrida.
¿no? Es muy, claro. muy fuerte, muy fuerte. Pero qué interesante todo lo que nos comentas, porque yo la verdad desconocía esto de los 2 años, por completo, no sabía que se había tardado 2 años en entrar, porque además cuando te lo platican en la escuela, pues es así muy rápido, y llegó, conquistó, y la Malinche, y ya Chan Chan, y ya tenemos la Nueva España, ¿no? Y Así luego es. sigue luego la conquista, ¿no? Entonces, pues no te platican todos estos detalles, ¿no? Sí luego te vas dando una idea más o menos cuando estudias alguna que otra cosa más de historia un poquito más profunda, y además lo ves a la hora de ir a visitar las zonas arqueológicas, Claro. pues que es diferente hasta en su forma de vestir y todos siempre se ven muy aseados, Sí. los prehispánicos, y en cambio los mesoamericanos, perdón, de la época prehispánica, y en cambio ves las pinturas y eso de esos pues todos hediondos con los cabellos grasosos, y eso que son pinturas muy acá, ¿no? Y claro, con las armaduras y llenos de trapos, como decías, entonces así como que pues sí se ve la diferencia, ¿no? Claro. Pero qué interesante. Imagínate tú la vida del barco. O sea, guácala, y además lleno de ratas, nos trajeron las ratas, además. Sí, por supuesto, sí, las causantes de la fiebre de la peste. Aquí existían los tlacuaches, pero esos son unas ratas más simpáticas. Sí, no, y además enfermedad. Exactamente, sí, porque por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la peste negra, hilando los dos temas, es la peste negra la que tiene la pulga de la rata, ¿ok? Como vector. Es decir, la epidemia no la traían las ratas, pero las pulgas de las ratas eran las que traían la epidemia y viajaban a través de Asia y se expande a todos los puertos europeos en cuestión de 10 años por las ratas y por la pulga de las ratas. Por eso eran tan importantes los gatos, fíjate. También en los barcos era súper importante tener gatos para poder pues contrarrestar un poco la epidemia. Pero imagínate, imagínate el viaje de Hernán Cortés, el viaje de Cristóbal Colón, 3 meses como mínimo en el barco, sin habitaciones ni camarotes. La gente dormía arriba en casas de acampar, ¿ok? Arriba en la cubierta hacía sus casitas de acampar y ahí vivían y ahí se calentaban su comida, llevaban tambos de madera, barriles de madera con agua potable, ¿ok? Y todos los desechos se tiraban al mar o se quedaban en la cubierta. Entonces, imagínate el sol, las tormentas, la lluvia, la gente. La sal. Imagínate cómo bajabas del barco. Una costra. Exactamente. Ay, qué horror. Yo no hubiera podido vivir en esa época seguramente. Bueno, sí, del lado mesoamericano. Del lado mesoamericano, sí. Hay un caso de una novela que me encanta, que es al final novela, es una anécdota novelada, pero tiene que ver, porque se llama La peste del marrano, de Marco Sanguinis, y hay una parte en la cual se muere un sacerdote en el barco. Estamos hablando en el siglo XVII. Y entonces, como es un sacerdote muy importante, no pueden echar el cadáver al mar. Y entonces lo meten a las letrinas del barco. Es una asquerosidad. Y te das cuenta de cómo la gente de Europa le daba lo mismo y hasta abajo ponía a los animales sucios, a los cadáveres, a las sobras de comida. O sea, se hacía una cosa asquerosa que, te repito, el viaje de América a España era por lo regular de 2 a 3 meses. ¡Wow! ¡Qué impresión! Pero además aquí ya empezamos a ver varios vestigios de lo que es la discriminación, ¿no? Bueno, de entrada, yo creo que también los mesoamericanos van a haber dicho que es esta cosa tan fea, ¿no? Total. O sea, porque como me decía un maestro, desembarcaron en Veracruz, pero por ahí de Puebla ya los olían que venían, no se imagínate lo que apestaba aquello, ¿no? No, y además con caballos y bueno. Y además llegaron a invadir también todas las plagas que traían al ecosistema de acá, ¿no? También hicieron cambios a los diversos ecosistemas. Sí. Pero cómo ya desde ahí, ¿no? A través de la enfermedad empieza también la discriminación. De entrada los dejaron ahí tirados 2 años y ya luego ya fueron a recuperar. Y ya desde ahí hay esta como estigmatización, ¿no? De parte del español. De entrada, claro, pues nos veían como salvajes. Claro. Salvajes.
y además, bueno, ellos querían encontrar a las indias más rápido, Claro. se encontraron con con unos indios, pero no precisamente de la India, ¿no? Así Entonces, es. pero ya desde ahí ya es la estigmatización y la discriminación de ser criaturas de índole diferente, de índole menor, ¿no? Así es, sí, de hecho, si quieres, en el siguiente bloque te puedo contar específicamente de 2 epidemias que fueron aquí en México muy, muy graves. La primera llamada el Cocolistli y la segunda el Matlatzáhuatl. Y ahí vas a, sí, o sea, ahorita que lo dices, que bien lo mencionas, muchísimas veces yo no lo veía desde el lado de la discriminación, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, cómo se vuelven poblaciones en peligro por la enfermedad, y por esa razón se vuelven poblaciones discriminadas que las van a aventar hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Y van a ser poblaciones marginales al final del cabo, ¿no? Que además marginales por el mismo sistema, porque no pueden entrar al sistema del social porque están desterrados por la misma sociedad. Claro, no, y debió haber sido terrible, ¿no? Encima de que me estoy muriendo todavía me corren, ¿no? O sea, que terrible. Y además que eran épocas donde pues todo era a través de la herbolaria y muchas cosas, que bueno, específicamente en México, pues los originarios de esa época, pues conocían y sabían tratar lo que ya conocían, pero no lo que no conocían, ¿no? Entonces debió ser también terrible, ¿no? Sí, o sea, ahí creo que los grandes médicos, ¿no? O herbolarios debieron de haberse topado con pared ante cómo voy a erradicar esto, o sea, cómo le hago tan siquiera para entender de dónde viene. Porque esa es la otra. Hoy sabemos que las epidemias son causadas por virus y entendemos ese proceso, ¿no? Claro. Pero imagínate bajo el contexto del siglo XVI o del siglo XVII. No, qué terrible. ¿De dónde viene? Por eso se le llamaba la muerte con prisa. Desde la peste bubónica se le llamaba la muerte con prisa, porque a ojos de alguien de la Edad Media algo pasó que está matando a la gente. No tengo idea cómo se contagia, no tengo idea de dónde lo agarro, no tengo idea cómo es que llega a mi casa, pero llega y me mata. Entonces, y además me mata rápido. Entonces, es este enemigo silencioso totalmente invisible que causa la histeria colectiva. ¿Ok? Causa el miedo colectivo. Nos estamos muy muriendo. Buen consejero, sí. Sí, así es. ¿Y quiénes son? Esos de allá nos están muriendo. Ellos envenenan nuestros pozos, ellos están matando a nuestros hijos, vamos contra ellos, y no es una cosa terrible, 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 terrible. Y bueno, y ya nada más para cerrar la parte de la peste negra, que fue con lo que iniciamos, ¿cómo es que se logra erradicar estos 300 años de peste? Porque decías, bueno, que se empezó a hacer un poco la cuarentena, sí, que se empezó la higiene, primero empezaron los grupos judaicos. Sí. ¿Cómo se da ese salto? Porque yo te regresé a la conquista, que la retomamos en el siguiente bloque, pero sí sería interesante cerrar esta parte. Es muy interesante porque según los médicos y los historiadores de la medicina, se da porque la población que puede generar anticuerpos en esta cuarentena de 300 años es la que empieza a generar los anticuerpos y se empiezan a pasar de generación en generación, y eventualmente son las poblaciones que generan los anticuerpos los que logran vencer a la epidemia, a la peste negra. Sí, de hecho, todas las personas que tengamos un origen, una raíz europea, somos descendientes de los sobrevivientes de la epidemia. Entonces, de pronto es bien interesante ver cómo toda la humanidad es descendiente de los que sobrevivieron en alguna epidemia grandísima. Para el caso de las personas con raíz europea, de la peste bubónica. Entonces, también es muy interesante verte a ti en el pasado como heredero de esas. Claro, eres hijo del anticuerpo. Eres hijo del anticuerpo, por supuesto. Así es, totalmente, ¿no? Y no está tan lejos, hace 500 años. De veras, en la historia del tiempo no es lejos, no es nada lejos, hace 500 años, ¿no? Claro. Oye, pues ahorita dejamos esto aquí para irnos a otro breve corte. Uh-huh. y retomamos ya en toda esta parte de las 2 epidemias de México, bueno, del antiguo México, que también suenan muy interesantes. Y sobre todo que queremos, yo le pedí a Luis,
que tocáramos este tema porque además de que ahorita está sumamente vigente porque lo estamos sufriendo con los encierros y con la enfermedad en sí, pero para que aprendamos de que esto no es nada nuevo, ya lo hemos vivido, tal vez no lo tenemos muy presente. En México pues sí está el H1N1, pero otros no los tenemos presentes, pero también para que lejos de estarnos llenando de miedo y atacar a los médicos y a las enfermeras que nos están haciendo el enorme favor, a veces a costa hasta de su propia vida, de cuidar a nuestros enfermos, es decir, bueno, sí es una situación grave, pero hay solución. No estamos en la Edad Media que no sabíamos que existía el jabón, ¿no? Por ejemplo, ahorita es nada más lávate las manos, mantén tu distancia. Entonces, también por eso es interesante y sobre todo para no caer en estos actos discriminatorios tan terribles. Entonces, bueno, nos vamos rápidamente a un corte y en breve estamos de vuelta aquí con ustedes en ¿Y tú también discriminas?, con el tema de pandemias a través de la historia. Gracias. Y estamos de vuelta aquí con todas, todos y todas ustedes en ¿Y tú también discriminas?, hoy con nuestro querido doctor Luis Huitrón, hablando de un tema obviamente muy adecuado para esta época que estamos viviendo de cuarentena, de pandemias a través de la historia. Y bueno, nos quedamos en que Luis nos va a compartir de 2 epidemias muy interesantes y terribles que se vivieron en el México de aquellos tiempos. Así es. La primera es la epidemia del cocolistli. Durante la época de la Nueva España, las epidemias adoptaron el término náhuatl, ¿sí? Cocolistli, la muerte general, ¿no? Y el matlatzáhuatl, el mal de red. Entonces son 2 enfermedades que van a ser importantes y que van a empezar por los estratos bajos, ambas epidemias, y que se van a llevar de mortandad grandes pedazos de la población, tanto indígena como negra. Ok, entonces también, exactamente, la raíz negra, que existía el barrio negro en la Ciudad de México, que existía una población que venía descendiente de todos los esclavos africanos y que era una población que vivía por la tradición medieval que ya hemos hablado, en cuarteles diferentes. Entonces, la Ciudad de México del siglo XVII, que es la de epidemia del cocolistli, imagínatela en el centro, la ciudad blanca, la ciudad de blancos, y hacia la periferia los 4 barrios indígenas, que era el barrio de Santa María Cuepopan, por donde está hoy el Teatro Silvia Pinal, el barrio de San Sebastián Atzacualco, que es donde está hoy Tepito y Mixcalco, el barrio de San Pablo Tepetitlán, que es donde está ahorita La Merced, y por último el barrio de San Juan, que es donde está ahorita toda la parte de Artículo 121 y las calles donde y el mercado de San Juan, y el mercado de San Juan, justamente, Juan. Ahí está. Entonces esos eran los 4 barrios indígenas, y también en esos barrios había una subdivisión de barrios negros. Entonces, cuando las epidemias empezaban, la discriminación era total y absolutamente, primero con estas poblaciones marginales, ¿no? Los hospitales no existían como tal para indígenas o negros, y se tenían hospitales públicos. El más importante, que me encanta siempre hablar de él, es el hospital de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, que es un hospital que fundó Hernán Cortés, justamente. Después de la destrucción de Tenochtitlán, una de las primeras cosas que va a fundar es el hospital, y hoy se llama Hospital de Jesús, y sigue siendo el mismo. Todavía existe, claro. Así es, ¿no? Entonces, muy interesante cómo Cortés va a dejar esta institución hospitalaria, y algunos frailes, sí, que tienen la misión carismática de los hospitalarios, como los juaninos, por ejemplo, los dieguinos,
pues eran frailes que se dedicaban a curar enfermos. El Hospital de los Juaninos es muy famoso hoy porque lo ocupa la sede del Museo Franz Mayer, ¿ok? Entonces ese era el Hospital de los Juaninos, ¿no? Y entonces estaba la ciudad llena de hospitales, pero que, te repito, cuando empezaba la epidemia, híjole, estas poblaciones eran las totalmente marginales. Se les cerraban los cuarteles, les prohibían pasar al centro de la ciudad y eventualmente estas epidemias se extendían, ¿sí? Y atacaban pues a toda la ciudad, obviamente, porque siempre existió el ir y venir de los pobladores indígenas a la ciudad, al centro de la ciudad, y viceversa, como hoy lo existe, ¿no? Es una ciudad muy, muy grande. Entonces, tal vez la epidemia del Cocolistli fue todavía más famosa porque cobró la vida de una importante mujer, la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella muere por esa epidemia, justamente, así es. Ella va a morir por esa epidemia del Cocolistli y va a ser una de las grandes pérdidas que va a tener la Ciudad de México con esa enorme epidemia, porque aunque los conventos estaban aislados siempre, en cuarentena siempre, no podían tener visitas. O sea, en el encierro, punto. Exactamente, punto, así es. Si ustedes se estresan en su cuarentena... O sea, por eso son enclaustradas, ¿no? Exactamente, así es. Si uno se estresa en su cuarentena, nomás acuérdese de Sor Juana, su cuarentena de 30 años, para que no se quejen. Exactamente. Y que mejor pónganse a estudiar como ella. Así es, es lo que te iba a decir. Mejor pónganse a estudiar, o a cocinar, o a bordar, o a pintar como las monjas. O a escribir. O a escribir, igual hasta terminan un libro en ese encierro. Entonces, es muy interesante porque estos conventos que eran de monjas ricas y en teoría estaban bien alimentadas, ¿no? En teoría eran población no vulnerable dentro de las epidemias. ¿Qué te puedo yo decir? Las descripciones de las hermanas cuando están todo el convento infectado, es terrible, es terrible. Son tantas las monjas muertas del convento de Sor Juana que ya no las entierran una por una, sino que hacen una fosa común. Y a esta fosa común fue a terminar Sor Juana. Por esa razón es que no tenemos el cuerpo ni la tumba de Sor Juana Inés de la Cruz. Y porque había sido a causa de la epidemia. De la peste, así es. Entonces, justamente por esa razón se enterraron en una fosa común. No sabemos dónde está la fosa común y nunca se encontró el cuerpo de Sor Juana Inés, ¿no? Entonces, es una de las grandes pérdidas. Que bueno, es lo que un poco está pasando ahorita, ¿no? Que forzosamente por protocolo de salud y sanitario se tienen que cremar los cuerpos. Sí. Mucha gente no está de acuerdo, pero no, desafortunadamente ahorita sí prevalece el bienestar común, es una cuestión de seguridad nacional, no solo en nuestro país, sino en todos los que están viviendo esta pandemia, y el protocolo es la cremación. Sí, justamente hay que entender eso, no es una muerte normal, o sea, no estamos en tiempos de paz y de bonanza. Ni normales. Ni normales. Entonces es muy pesado, debe ser una cuestión terrible perder un ser querido en estos momentos, pero ante todo va la vida de los demás. Y empezando por la de los deudos, empezando por la de los propios familiares. Porque además no hay que olvidar que cuando uno está en un estado de tristeza, una pérdida genera un duelo, y al estar en duelo bajas tu sistema inmunológico. Entonces es cuando más te tienes que cuidar, y ahorita es vital, tal cual vital, ¿no? Así es, ¿no? Es algo muy fuerte ver los videos de la gente que está pidiendo en el mundo, ¿no? Que se les regresen los cuerpos de sus familiares. Pero eso me remite a las pinturas antiguas o las descripciones como el convento de Sor Juana. Era imposible hacerlo. Y en estos momentos valía muchísimo más actuar rápido y enterrar a todas las religiosas, por ejemplo, del convento de Sor Juana Inés. Para que no se siguieran muriendo las demás. Así es, así es. Ahora imagínate. Y además ya no estamos hablando de la Edad Media, y estamos más acá. Claro, estamos hablando de 1680, o sea, ya bastante para acá, como bien lo dices, ¿no? Y aún así, pues había que tomar medidas drásticas para poder pues dejar vivas el mayor número de personas posibles, que finalmente en muchas de estas epidemias, como ya nos lo comentaste con la peste negra, fue el que logra el anticuerpo, el que logra, a pesar de vivir con la enfermedad,
o superarla, o sea, su cuerpo tiene las defensas necesarias para poder seguir adelante. Y como nos decía, somos hijos de la peste. Sí, hay una anécdota muy, muy divertida. Bueno, no, pues para mí me parece divertida, pero para mi pobre tatarabuela yo creo que no lo fue. ella llegó a América ella vivía en Tacubaya. Para 1900, antesito de la revolución, le tocó vivir en Tacubaya y le tocó una epidemia del tifo y del sarampión. Primero fue la del sarampión y luego fue la del tifo. En estas dos epidemias, sus hijas creyeron que estaba muerta y la pusieron afuera para que se la llevara la carreta de los cadáveres. Y en las dos regresó. ¡Qué horror! Sí, entonces claro que debe de haber gente que tiene una resistencia más grande o la generación de anticuerpos. Me queda claro que mi tatarabuela se paró del sarampión y 2 semanas después regresó caminando, y de la tifo, que fue un año después, ese se tardó 3 años en llegar, porque además la metieron en un manicomio porque creían que estaba loca. No, unas cosas terribles que yo creo deberías escribir una historia de tu abuela. Yo creo que sí, porque imagínate el terror de las hijas ya me volvieron a aventar a la carreta por segunda vez. Bola de desgraciadas, así. Sí, y hablando de discriminación, que la discriminación, lo hemos platicado mucho en este espacio y sobre todo contigo, viene desde el miedo, desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Además, cuando tu abuela tuvo esa fortaleza biológica para combatir el sarampión, estábamos hablando de épocas en que era sumamente agresivo, porque además no había forma de combatirlos. Ahora ya hay vacunas y muchas cosas que, insisto, gente poco hábil mentalmente decide no vacunar a sus hijos, lo cual me pareció un crimen, no solo para sus hijos, sino para los demás niños también. Yo respeto ideologías, pero hay cosas que son de sentido común. Lo acabas de decir ahorita con los cuerpos, tiene que perdurar el bien común. O sea, y eso es lo primero, punto y se acabó. Así. Ahora, si viviéramos en un cerro solos como ermitaños, pues sí, ahí tú decides lo que sea, pero en el momento en que decidimos vivir en sociedad, o aunque no hayamos decidido, pero aquí estamos, pues hay que acoplarnos. Y sí, hay mucho ahorita la discusión de los derechos humanos. ¿Y dónde quedan los derechos humanos? Sí, pues es que el más importante es el de la salud y de la vida, y prevalece y está sobre cualquier otro derecho en este momento de contingencia, ¿no? Y creo que un poco esta plática que hemos estado desarrollando, ¿no? Es el argumento más primordial. Somos una raza, una especie que ha encontrado la manera de sobrevivir a estos embates que han estado presentes en la historia de nuestra existencia sobre el planeta. Y la forma de encontrar el triunfo es haciendo que el bien común permanezca por sobre todas las cosas. Claro. Y de hecho no hay que olvidar que de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue después de la Segunda Guerra, que fue devastadora, ¿no? O sea, no todo ha sido gratuito. Desafortunadamente, los grandes avances, sobre todo en materia de derechos humanos, ha sido o después de una guerra, o después de una pandemia, o cuando son cosas que realmente estrujan al colectivo, ¿no? Y nos comentabas que había otra, era el Cocolitzin. El Cocolistli y el Matlatzáhuatl. Okay. El Matlatzáhuatl era una enfermedad que era más bien como un tipo de sarampión o varicela, porque sobre la piel aparecían un montón de ronchas, y después de esas ronchas tenías pérdida de sangre, hemorragias muy fuertes. En cuestión de 15 días la gente se moría, ¿ok? La piel se teñía amarilla. Entonces, por eso se cree que era un tipo de ictericia o de enfermedad exantemática, es decir, de las enfermedades epidemias que se pasan por mosquito, ¿ok? Como el dengue o el cólera o este tipo de enfermedades.
Es exactamente, justamente, el chikungunya se llamaba Matlatzáhuatl en el siglo XVIII. Y era el tatarabuelo del chikungunya. El tatarabuelo del chikungunya. Pues y esta epidemia fue de 1736 al 39, o sea, en la primera parte del siglo XVIII. 3 años terribles, Pues aquí estamos con 2 o 3 meses de cuarentena y ahí, bueno, 3 años, o los 300 siglos de la primera que nos comentabas, o sea, ¿no? Y aquí ya están, claro, la cuestión económica y sociocultural es compleja, pero si se han levantado los pueblos de cosas más terribles, claro que nos vamos a levantar de esto también. Entonces, también ese es el ánimo de meternos a estudiar esto, ¿no? De ver que de todas maneras se soluciona tarde que temprano. Mira, siempre se soluciona, y habemos algunos que a lo mejor no veremos la solución de una, pero sobre el trabajo de ellos va a descansar el futuro de los demás. O sea, eso también es súper importante, ¿no? Ver el desarrollo de estas epidemias. Claro. Oye, pero qué interesante estas 2 epidemias. ¿Esta segunda también llegó a los conventos o solo afuera o agarró parejo? Llegó a todos lados, agarró parejo de una forma impresionante. Creo que ha sido la epidemia de mayor mortandad que se ha tenido en la Ciudad de México. De la Nueva España, así es. Fue una epidemia que arrasó la cantidad de poblaciones indígenas terrible. Te puedo decir que, por ejemplo, la institución médica de ese momento, que era como el IMSS, pero en esa época, que se llamaba el protomedicato, descubrió, fíjate nada más que esto lo descubrí en la tesis de licenciatura, porque el Matlatzáhuatl fue mi investigación de titularme de la tesis de licenciatura. Por eso es que le tengo mucho cariño a ese tema. El protomedicato, que era la institución médica, se dio cuenta de que la mayoría de la gente desnutrida se contagiaba. Wow. Entonces fue la primera epidemia en México que empezó a pensar que tal vez la alimentación tenía algo que ver con el desarrollo de la epidemia. Y se fijó a nivel de gobierno, a nivel del virrey, una ley en la que se le obligaba darle de desayunar a todos los empleados, sirvientes y demás un desayuno que cumpliera con el régimen que en ese momento se entendía, no, seguramente no era el término, pero bajo lo nutricional, así es. ¿Y qué crees que es ese desayuno? El tamal y el atole. Wow. El tamal y el atole se descubrió que eran alimentos muy completos y entonces se empezó a obligar a las cabezas de las haciendas o de las familias que contrataban mucha gente que se les alimentara, se les desayunara con tamales y con atole. Y eso ayudó a contrarrestar bastante el flujo de la epidemia, la alimentación de un tamal y un atole. Pero ojo, dijo tamal, no guajolota. No guajolota, ¿eh? No. Porque el bolillo después se va a meter hasta siglo XIX con Maximiliano de Habsburgo. Claro. Es él el que mete el bolillo. No, digo, porque en la mañana muchos que salen corriendo, pues la guajolota y el atole, ¿no? No. Bueno, pero no. Es el tamal, sin el bolillo. Y con su respectivo cardio, obviamente, para que sea sano, ¿verdad? Y no eso es muy... Ahorita que dijiste eso del cardio, porque otra epidemia es la obesidad. Híjole. Que estamos viviendo actualmente, que a ver si nos da tiempo también de tomar un punto, ¿no? Y la mala alimentación, y van ligadas. Va ligado a al boom de New Age, de las vacunas son malas y van a matar a mi hijo, claro. Y además de muchas, sobre todo en Estados Unidos, muchas ideologías de diferentes creencias, lo cual es muy respetable. El problema es cuando ya tu derecho a no vacunar a tu hijo ya afecta a una colectividad, que es lo que les está pasando en Estados Unidos. Así y luego la parte de los que dejan de comer carne porque es mala. Híjole. Entonces, yo estoy de acuerdo, cada quien su ideología, qué bueno que sean veganos, vegetarianos, me parece muy interesante, pero que con los niños en crecimiento no es lo mismo. Y aparte tenemos los desórdenes alimenticios, que también son enfermedades, yo digo que muy New Age, porque no tiene mucho la anorexia del siglo pasado, cuando se empieza a descubrir así fuerte, ¿no? Y se empieza a dar, tristemente nada más se daba en sectores de sociedad alta, media alta, pero empezó a permear hasta abajo.
y ahí ya tenemos otro problema, la mala alimentación, la mala nutrición. Entonces, qué interesante que cuando se da esta epidemia a fines del 16, según lo comentas, ya se ve la necesidad de la buena nutrición, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento nos perdimos? Pregunto yo. Porque íbamos muy bien hasta hace un siglo, ¿no? Yo creo, hasta mediados del siglo pasado. Más bien a finales, como que de los 80s, 90s fue cuando empezó a decaer otra vez la buena nutrición. Yo pienso que y eso es algo tal vez de las cosas más importantes, buenas que nos va a traer esto del COVID, pienso yo como sociedad es, uno, no somos eternos y no por estar de tecnológicos, ¿sí? Tenemos la salud comprada. Porque algo de lo que ha causado más polémica en esto del COVID es una gripe nos puede matar. Y la idea es que siempre se nos olvidó, pero siempre una gripe nos podía matar. O sea, en algún momento con la tecnología nos creímos superiores. Claro, podemos llegar a la Luna y a Marte y de pronto, ¡zas!, te mata una gripe, ¿sabes? O sea, pienso yo que fue un poco este desarrollo tecnológico tan fuerte lo que empezó a meter en la cabeza de la gente la idea de no me puedo morir por un apendicitis, no me puedo morir por una gripa, no me puedo morir por algo. O sea, el índice de personas de lavado de manos, de todo, es impresionante, cómo la gente ya lo había olvidado, en pleno siglo XXI, porque nos asumimos más, pues no tan vulnerables, y no es cierto. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeña, hace no mucho tiempo, cuando tenías gripe te quedabas en tu casa y reposabas. Ahora tienes gripe y vas lleno de mocos a llenar de mocos a todo el mundo. Así es. La influenza es un tipo de gripa. Y lo tuvimos en el 2009, ¿no? Nos tuvimos que quedar también en una cuarentena, tal vez no tan larga, pero fue terrible también, ¿no? Y ahí agarramos la buena costumbre de por lo menos el gelecito, ¿no? Por lo menos. Y yo ya venía viendo en varios lugares que ya no tenían gel. Fíjate. Y entonces ahorita tuvieron que retomar el gel, lo cual me parece fantástico. Y de hecho, cuando fue el H1N1 bajó muchísimo la incidencia de problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque había limpieza, porque tenemos mucho problema de gastrointestinal en este país, porque somos bien cochinitos. Pero entonces, ¿en qué momento nos volvimos cochinos? Porque de lo que nos viene relatando, sí empezamos, por ejemplo, lo de la nutrición que decías, pero también yo me acuerdo que éramos un pueblo más limpio. A mí, de hecho, hasta está la canción de Pimpón, ¿no? Se lava sus manitas. Con jabón, así. Sí, desde chiquitos. Aunque sea de cartón. Ir a lavar, aunque sea de cartón. ¿Qué nos pasó? Pero bueno, para cerrar esta segunda epidemia que nos hablabas, ¿cómo fue que se logra controlar al final? Jule. Eso no sé si, te lo voy a decir ahorita de la forma histórica, pero me gustaría desarrollarlo un poquito más en el siguiente bloque por la cuestión religiosa. La epidemia terminó históricamente hablando porque nevó en diciembre de 1739. Las nevadas en la Ciudad de México no son comunes, ¿no? Pero sí llegan a suceder. Hemos tenido varias veces nevadas, ¿no? A lo largo del siglo XX, me parece que fueron 2, en el siglo XIX 3, y así han ido. Entonces, en el invierno de 1739 nevó, y la temperatura tan baja hizo que la gente enferma se muriera, que la gente que no estaba enferma no saliera, y que el índice de los mosquitos que tenían y estaban contagiando toda la ciudad se murieran. Entonces, eso fue lo que terminó la epidemia del Matlatzáhuatl, esta nevada vertiginosa, y este mes de diciembre-enero de 1740, súper fríos, según las crónicas. Entonces, pero la cura, la gente no la agradeció a la epidemia, a la nevada. A la nevada. La agradeció a una imagen religiosa de la cual te voy a contar en el siguiente bloque. Me parece muy bien. Y solo para dejar bien porque entonces yo me confundí porque dije que a finales del siglo XVI, bueno, sí, ¿no? Como a mediados. La primera fue siglo XVII, 1680. Ajá. Y la segunda fue siglo XVIII, 1736 al 39.
Sí, porque así para dejar bien el contexto del tiempo. Y bueno, en el 16 es cuando termina la peste negra en Europa. Así es. Sí, así también es. para irnos más o menos en el tiempo, qué interesante. Y sí, de hecho van ligadas todas, o sea, fíjate cómo van ligadas. Es una propuesta que pongo en mi tesis de licenciatura, que realmente la peste bubónica no se terminó en el 16, sino que se siguió extendiendo, porque el nombre Cocolistli y el nombre Matlazáhuatl son nombres indígenas, pero los padecimientos, el cuadro clínico, son muy similares. Son similares, ¿eh? Son sí, similares. Que es más o menos lo que se tiene preocupación ahorita, que sí. Como en el hemisferio sur ahorita va a empezar el otoño y el invierno, que se sigue el COVID hacia allá, que bueno, ahorita en Argentina ya hay COVID también, que lo están tratando de controlar bastante bien, pero la preocupación es que se siga y entonces así demos la vuelta todo el año, ¿no? Esta es una de las preocupaciones, pero así son las pandemias. Así es. Pandemias que ya están en todos lados, epidemias que están solo en un lugar, pandemias que ya están en todos lados, y estamos ahí, ¿no? Y siempre fue así, siempre ha sido así, siempre. Que por eso quería que habláramos de esto, porque no tenemos la memoria muy corta, desafortunadamente, sobre todo en nuestro país, pero bueno, como bien les dijo Luisito, regresamos a terminar de desmenuzar esta famosa epidemia del siglo XVIII en México, y en breve estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes aquí en Y Tú También Discriminas. Gracias. Seguimos aquí tristemente en nuestro penúltimo bloque de Y Tú También Discriminas, el día de hoy con el tema Pandemias a través de la historia con nuestro querido doctor Luis Buitrón, y nos estaba platicando todo esto de las epidemias mexicanas, les podemos llamar así, y que nos tenía que explicar esta parte religiosa que ya va más ligada con la discriminación, sobre todo de la segunda, que fue en el siglo XVIII. Entonces, bueno, queremos escuchar, y lo de las imágenes, no sé, nos prometió algo muy interesante. Sí, es muy, muy interesante. Una de la forma de lidiar hoy con las epidemias, pues es bastante buena, en el sentido es que es bastante científica, ¿no? Tenemos todo un equipo de especialistas desde el gobierno que está liderando, ¿no? Y eso creo que es en todos los gobiernos, ¿no? Son los especialistas los que a partir de técnicas científicas, métodos de explicación, exactamente lo entienden y ya. Pero en la antigüedad, ¿cómo se manifestaba el cuidado o la dirección? ¿Quién dirigía, al pueblo? ¿Cómo funcionaba? Todo era por la parte religiosa. Entonces es muy interesante ver cómo el discurso de todas las epidemias, desde la peste bubónica, ¿no?, que hablamos en el primer bloque, es un castigo de Dios. Por lo tanto, algo hicimos mal. Esto se llama visión providencialista, ¿ok? Y es un fenómeno social y también bastante humano, ¿no? De decir, ante esta imagen de este enemigo invisible que no conozco y que no entiendo, ¿no? ¿Qué es? Es la maldad o es el castigo de Dios. Entonces la gente, y aquí viene lo divertido del asunto, es que lidió por medio de las imágenes religiosas con como herramientas, ¿sí?, para poder mitigar la peste, mitigar el embate de la peste. Entonces, en México no fue la excepción. Para cuando empezó el Matlazáhuatl, esta epidemia que estamos hablando de 1736 al 39, la primera reacción de la gente fue, especialmente de la gente enviada por la iglesia, obviamente, fue irse a las iglesias. Entonces, imagínate el contagio, el nivel de contagio en las iglesias llenas de gente, tosiendo, estornudando, dándose la paz, dándose un beso, abrazándose, o sea, una cosa, imagínate, y lo ligamos con lo que bien mencionábamos en otros bloques anteriores de la higiene, la poca higiene. Entonces, imagínate el caldo de cultivo que eran las iglesias. Pero empezaron a sacar las imágenes religiosas, y para la epidemia del Matlazáhuatl, la primera imagen que se sacó fue la Virgen de Nuestra Señora de Loreto,
una imagen de una iglesia preciosa que por desgracia está a punto de caerse, la iglesia, y la iglesia existe todavía en la zona de Mixcalco, en el Parque de Loreto. Es una talla italiana del siglo XVI que vino durante la conquista y que tiene una tradición de salvar de las epidemias a la gente en Italia en el siglo XVI, ¿ok? Híjole. Entonces sacaron a la Virgen de Loreto, pero imagínate la forma en la que sacaron, en procesiones. Entonces igual el contagio masivo de la gente, es una cosa terrible. ¿Qué tantos muertos había en la Ciudad de México con esta epidemia que se salían de las tumbas? Esa es la descripción que nos dicen los documentos de la época. Y te voy a explicar por qué se salían de las tumbas, pero es algo muy, muy interesante. La Ciudad de México es una isla, ¿ok? Y está sobre el lago de Texcoco. En algunos lugares, los mantos acuíferos están muy al contacto con la tierra. Entonces, imagínate la cantidad excesiva de cadáveres enterrados, ¿no? Así es. Y el movimiento de las aguas interno hacían que se botaran los cadáveres de las tumbas. Así es. Y además no los enterraban en ataúd, porque la mayoría de los eran muertos indígenas, ¿ok? Y a lo más que podía llegar una persona indígena en ese momento era a ser envuelto en la estera donde dormía, que en náhuatl se le conoce como petate. De hecho, de ahí viene la expresión de se petateó, ¿ok? Porque petatearse es que te envuelvan en el petate donde duermes y te entierren, porque esa es la expresión de donde viene, de petatearse. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, no había cajas, entonces imagínate el movimiento de las aguas debajo de la isla y los cadáveres saliéndose. Hay una anécdota divertidísima de la iglesia de la Santa Veracruz, que está atrás de Palacio de Bellas Artes exactamente, y ahí era donde más pasaba todo esto. La segunda imagen fue el santo patrono de la ciudad, que fue San José. San José era el santo patrono de la ciudad, y entonces por esta visión paternalista se sacó al santo patrono y la peste nomás no se acababa. Le siguieron un montón de santos como Santa Rosalía e incluso el mismísimo Arcángel Gabriel, que tiene una tradición medieval y mística y cabalística también de la salud. ¿Ok? O sea, Gabriel significa medicina de Dios. Entonces, a lo largo de toda la Edad Media, el arcángel San Gabriel Rafael, viene la palabra Refel, que significa salud en hebreo, ¿ok? Y viene de esa connotación. Entonces, hasta la fecha, es algo que he visto en las calles, ¿eh? Las señoras viejitas le prenden su veladora a una imagen de San Rafael Arcángel, que te lo vas a encontrar con un pescado en la mano. Ese es su atributo. ¿Okay? Entonces, y verde, exactamente, porque así es, porque el color verde en el cristianismo significa esperanza. Entonces, esa es la simbología de la salud como una esperanza futuro, ¿no? Entonces, me es algo muy bonito, la verdad, el arcángel, la representación se me hace muy linda. Pues total, la epidemia no se acababa y ya habían sacado las imágenes a más no poder, hasta que armaron una cosa llamada escudo protector, que era en las esquinas. Si vemos la Ciudad de México desde arriba de ese momento, una ciudad muy pequeña, que terminaba al norte atrás del Palacio de Medicina, al sur en Izazaga, ¿ok? Por donde ahí terminaba la ciudad, al poniente en San Lázaro, donde está el metro y el mercado y la Cámara de Diputados, y al poniente en la Alameda. Era una ciudad súper chiquita, gigantesco, precioso, que se llama Escudo de Armas, que es todo un archivo que se manda al Vaticano para explicarle al Papa que fue la Virgen de Guadalupe, ¿no?, quien salvó de la epidemia a la Ciudad de México. Y es un librazo precioso, ¿no?, que existe en los museos, donde se ve un grabado. Te lo voy a mandar si quieren para que a la hora lo podamos pasar si quieren en la parte de la edición, que es la Virgen de Guadalupe como un escudo atravesándose entre los rayos de ira de Dios y las flechas que hablamos en un principio, sí, y abajo el pueblo de México tirado. Entonces, ¡ay, qué bonito! Es que se atraviesa. Es bellísimo, bellísimo. Y uno de los aportes más grandes de esto es justamente que la Virgen de Guadalupe se vuelve la santa patrona de los mexicanos a partir de ese momento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero además, en todo esto que nos vas relatando, como bien lo comentaste en el bloque pasado,
pues toda la discriminación que ello conllevó. Porque Claro. desde todo lo que nos vienes platicando, ya me imagino, ¿no? El que se enfermó es el apestado, que de ahí Totalmente. viene, ¿no? Lo decíamos en la Ujú. otra ocasión que nos visitaste recientemente, Ujú. que, o no sé si fue con el doctor, bueno, pero comentábamos lo que pasó con Amanda Miguel, que decía que Claro. están apestados, y no está mal dicho. Lo que No. pasa es que, porque semánticamente está correcto, nada más que todos, bueno, uy, se les rasgaron las vestiduras, ¿no? Pero es decir apestado, infectado, pues prácticamente es un sinónimo. Ujú. Lo correcto es decir infectado, pero dijo apestado porque viene precisamente desde las pestes. Sí, trae la peste. Entonces, exactamente, entonces no es de que porque huele feo, sino porque trae la enfermedad, ¿no? Pero al decirlo así, hoy en día que estamos también muy, pues muy ávidos de no, aparentemente no caer en estas cuestiones discriminatorias, nada más andamos viendo a ver qué dicen bien y qué dicen mal. Sí. Pero me imagino que eso pasaba en esa época. Estás enfermo, no me acerco. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, las poblaciones se quedaban sin contacto, muchas de ellas, ¿no? Y lo que te decía también, aunque aquí no había cuarteles con murallas, como en los feudos medievales, la ciudad sí seguía estando dividida en cuarteles, ¿no? Y entonces cerraban los accesos de los cuarteles, de los barrios de los indígenas, y por lo general mandaban a toda esa población marginal que no tenía acceso a una institución hospitalaria, ¿no? Porque eran La los dejaban menos, morir. realmente la dejaban morir, pero además la mandaban a los barrios de los leprosos. Acá en la Ciudad de México, el barrio de los leprosos es justamente San Lázaro. Ahí enfrente, de hecho sigue existiendo todavía, enfrente del Palacio de Justicia está el metro, lo que divide al Palacio de Justicia del Hospital Antiguo de Leprosos de San Lázaro, donde está el hospital y donde está la iglesia, todavía en ruinas de lo que era el antiguo leprosario. Y entonces esa era la zona marginal donde especialmente a los negros, fíjate, a los negros los afectó muchísimo más que a la población india de la Ciudad de México. Esas tabulaciones están a partir de los registros parroquiales y seguramente, obviamente, le pegó muchísimo más a la población negra por lo que decíamos de la falta de alimentación. Al fin y al cabo, la mayoría de la población negra era esclava y entonces como esclavo no tenías acceso realmente a casi a nada, ¿no? Y si te tocaba ser esclavo de una casa importante, pues tenías la suerte de comer un poco mejor. Pero fíjate qué curioso cómo la discriminación hacia la población negra siempre fue muy, muy marcante y muy tajante. Los indígenas a la fecha, sí, los indígenas que apenas se les está reconociendo como afrodescendientes mexicanos, ¿no? Eso es algo importantísimo. O sea, hasta apenas siglo XX-XXI estamos aceptando que existe una tercera raíz, ¿no? Y las que faltan, ¿no? O sea, también, o sea, y eso es lo que te decía un poco, la población indígena entraba dentro de estos programas de alimentación, ¿no? Pero la población negra no. Sí, qué barbaridad. Entonces, era bastante pero, o sea, qué importante y qué terrible. Todos los diferentes tipos de discriminación a lo que nos estás relatando, ¿no? Primero la marginación, luego la cuestión es el apestado mejor allá, el no darle acceso a algún tipo de apoyo de salud. En el caso de los negros, bueno, pues peor de las personas afrodescendientes. Afroamericanas son los que están en Estados Unidos, que luego nos confundimos, ¿no? También con eso. Y viene del mismo origen, todos ellos vienen de la... Todos vienen de África. Así es, exactamente. O son descendientes de África, que es de donde se los trajeron, que no tenían por qué traérselos. Bueno, muchos luego que los llevaron a Haití y a las diferentes islas caribeñas y luego ya de ahí también se los trajeron, ¿no? A otras generaciones, pero finalmente, o sea, la marginación total, y ese es un tipo de discriminación, y se me hace una violencia terrible la que han de haber vivido estas personas en ese entonces. Sí, qué horror. Y como bien lo dijiste hasta ahorita, yo tengo la oportunidad, yo tengo 2 primos que son de familia afrodescendiente, ¿no? Y mi abuelo materno los insultaba cada rato. Imagínate qué fuerte, imagínate qué fuerte,
¿no? Y en un nivel de una familia, en teoría, educada, ¿sabes? O sea, siglo XX. O sea, es una cosa terrible, y entre familia, entre abuelo, nieto, imagínate tú. Qué fuerte. Híjole, pues me recordaste a Angelitos Negros, no sé por qué. Sí, claro, sí. Porque además eso fue una realidad, o sigue siendo tristemente una realidad, ¿no? Totalmente. Que ahora ya, gracias, bueno, a Johnny Laboriel, en paz descanse, y varios artistas decían, no, pues sí existen los afrodescendientes en México, ¿no? Claro. Y hoy me da muchísimo gusto, por ejemplo, ver coloquios y exposiciones culturales, ¿no? A diferentes niveles económicos y sociales y también regionales, en donde se habla de la raíz afromexicana, ¿no? Y lo importante que es el desarrollo de una población negra. Y además es muy interesante porque además tienen sus propias costumbres, sus propias expresiones artísticas. Incluso me tocó ver una en Copré del año pasado muy interesante de diablos, ¿no? Bailando, muy bonita. Y que en la Sierra de Guerrero le están tratando de que no se pierda, ¿no? Así es, que ahorita que mencionas eso de los diablos, a mí me parece muy interesante porque leí el otro día un artículo justamente de que los diablos en esos rituales son barbados, o sea, son los españoles. Tienen muchos pelos y los... Entonces, es un poco ver también el dolor y la angustia de un pueblo discriminado, ¿no? Y totalmente marginado. Así es, porque todavía más que a los indios. Todavía más, porque en el siglo XVI los indígenas se ganaron el derecho de tener alma, y los negros no. Entonces, por mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, hasta épocas del Matlatzáhuatl, también uno entiende por qué la población negra en la epidemia del Cocolistli y en la epidemia que estamos hablando del Matlatzáhuatl, no eran las más discriminadas, porque muchos de ellos ni siquiera eran vistos como personas, ni ciudadanos de segunda categoría, o sea... No, ya no, ni a eso llegaban. Cero a la izquierda, total y absolutamente. Pues de ahí vienen también todas estas horribles castas, ¿no? Del saltapatrás y no sé qué cosas tan espantosas. Este sistema totalmente idílico, y digo idílico porque nunca se llevó a cabo un censo de cuántos saltapatrás, o sea, era la forma de discriminar completamente a la población de la mezcla, ¿no? Cuando, como bien diría Jarabe de Palo en su maravillosa canción, en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, ¿no? Que antes de ser puro ya era mezcla. O sea, al fin y al cabo, hoy por hoy nos asumimos como ciudadanos del mundo, con una raíz negra, con una raíz europea. Y todos tenemos un poquito de todo, ¿eh? Totalmente. Si te haces uno de estos estudios nuevos de precisamente con la famosa saliva, sale ahí de dónde vienen tus genes, ¿no? Y sí te sorprende ver que, hasta de África. Pues sí, pues todos de alguna u otra forma venimos de todos los más hay porcentajes, ¿no? Claro, si estamos hablando que somos herederos de las epidemias, descendientes de los sobrevivientes, tampoco creo que hayan sobrevivido muchas personas. No. Hay un análisis de estadística que habla de que todos en este planeta somos familiares más cercanos de lo que pensamos. Entonces, qué fuerte. Sí, es bellísimo esto, ¿no? Sí, pero bueno, qué interesante todo el viaje que nos has ayudado a recorrer a través de las pandemias para entender también estos fenómenos que se están dando. Nuevamente nos encontramos entre el miedo y la ignorancia que generan estos actos discriminatorios que en este último bloque que nos resta, pues también podemos abordar un poquito de lo que pasó, lo que ha estado pasando tristemente en nuestro país con el sector salud, ¿no? Que es el miedo y la total ignorancia o sea, por estar junto a una persona no me voy a infectar, pero si hablamos de cerca sí me voy a infectar, porque es la saliva la que infecta, y si no tomo los cuidados, ¿no? Pero bueno, esto lo hablaremos ahorita para tristemente cerrar este programa, pero no se vayan porque se va a poner muy interesante el final aquí en Y tú también discriminas, con nuestro querido doctor Luis Buitrón, hablando de pandemias a través de la historia. Gracias.
estamos de vuelta aquí en Y tú también discriminas con el tema de pandemias a través de la historia. Tristemente nuestro último bloque, pero bueno, platicando en el corte con Luis, pues hablamos precisamente de lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya revisamos una muy importante que fue la peste negra, nos faltó un poco de la peste española, que esa ya fue en el siglo, en 20. Los 1900, ¿no? Sí, en el siglo ya. XX, y esa sí arrasó, que no entendí por qué le acabaron poniendo española, porque no empezó en España. También arrasó con muchísimas personas, millones murieron. Sí, fue impresionante, nada más que con esa epidemia, y qué bueno que lo sacas al tema, las cifras no se manejaron tanto porque fue en el periodo interguerra 1 mundial y 2 mundial. Entonces, fue también por eso que en los letras de headlines de los periódicos, encabezados de los periódicos, se manejaban justamente eso, ¿no? Que era la guerra, y dejaron en segunda noticia a la Spanish flu, a la influenza. A la gripe, a la gripe española, que fue terrible. Terrible. Causó hasta más estragos que las guerras. Sí, absolutamente. Y además el nivel de esparcimiento de la peste fue terrible. Hay una nota que me pasaron del periódico de Puebla de 1918, donde el periódico La Gaceta de Puebla decía que ya estaba por llegar la fiebre española y que entonces todos se guardaran en una cuarentena y no salieran. Lo mismo. Que bueno, en ese entonces apenas empezaba la aviación. Aquí, yo cuando empezó la epidemia en China y se empezó a dar mucho la noticia y ya empezó la OMS a decir alguna que otra cosa, yo le pregunté a mi madre que es médico, le dije, oye, ¿y aquí va a llegar? Me dice, claro, y en primera clase en avión. Y dicho y hecho, pues sí llegó en avión, pero antes llegaba en barco. Claro. Y como lo venías explicando también de todo lo que nos trajeron los españoles a la Nueva España, vino en barco, con todo y enfermedades. Y la pulga de la rata que pasaba la peste negra, todo. O sea, desde que existe globalización, desde ese momento existe. Epidemias del Antiguo Egipto, tenemos los resultados, tenemos los documentos que lo avalan, epidemias en Roma, epidemias en todos lados, ¿no? Pero creo que algo muy importante que genera la epidemia, que es un daño colateral, para mí como historiador lo veo así, es el miedo social, ¿no? Porque el miedo social mal encaminado, ¿no? Con voces importantes que lo generen, que lo alimenten, es una de las creaciones más dañinas de las epidemias. Y perversas, ¿no? Hablábamos precisamente la semana pasada, volvimos a transmitir en lo que nos acomodábamos con esta nueva forma por lo de la sana distancia y porque ya tenemos que estar todos encerrados, para que ya se pueda regresar a la vida más o menos normal, porque no vamos a regresar a una vida normal, ya eso no existe. Ya, esto nos está cambiando muchas cosas. Entonces, pedí que retransmitieran precisamente el programa del miedo que tuvimos con el doctor Enrique Romero, que explicaba que el miedo es necesario para vivir, porque es el que nos ayuda a correr del dinosaurio, ¿no? Que nunca estuvimos con dinosaurios, pero es un decir. Pero hay un miedo que es el irracional, que viene desde la ignorancia, que ese es el que tenemos que combatir, precisamente. Y ese es el que está pasando ahorita, y por eso hay gente que está quemando hospitales, porque no quiero que vengan aquí los enfermos como si fueran, o sea, yo cuando vi esa noticia, bueno, parecía que estaba viendo una historia de la Edad Media. Sí, totalmente, ¿no? Y que son elementos que están sobrepasando las cosas buenas que se están haciendo, ¿no? O sea, a mí me parece que además en esta época mediática en la que estamos, tache para la Rosa de Guadalupe, ¿no? Con la historia que se sacó la semana pasada de la epidemia y de cómo corría la gente y desabasto en los supermercados y... ¿Por qué infundes el miedo? O sea, y lo que tú decías, responde a un discurso perverso, ¿no? Un discurso que está atrás de querer infundir el miedo.
¿no? De querer meter a la población en estas líneas de miedo cuando no hay desabasto en ningún lugar, cuando estamos no, y desde el principio lo dijeron. Y me guste o no, o tenga la ideología o no del actual gobierno en el poder, bueno, yo considero que lo han hecho a sus posibilidades bastante bien, porque han mantenido informados a todos y a todas los que quieren informarse. Y lo que acaba de hacer este señor Alatorre este fin de semana me parece no solo patético, sino sumamente perverso y peligroso. Como decir, no le hagas caso al gobierno. Obviamente ya le va a llegar su respectivo apercibimiento, pero puso en riesgo a mucha gente, porque tal vez nosotros sí lo discutimos, lo pensamos, lo analizamos, pero quizá mucha gente es la única información que está recibiendo y dice, no le hagas caso, entonces no, y se ponen en riesgo. O sea, ahorita es una situación de seguridad nacional, no es de si quieres o no quieres guardarte, es de que es necesario que te guardes, y no ven más allá. O sea, la gente también critica con mucha facilidad, es que el gobierno, no han pedido el toque de queda para no causar mayor estrago a la cuestión económica, pero... Claro. Y porque afortunadamente los técnicos han dicho que no estamos llegando a ese nivel, pero si siguen estas confrontaciones politizadas absurdas y tontas, pues sí podemos llegar a un toque de queda como en Italia o en España. Afortunadamente ya difícilmente vamos a llegar al número de mortandad como allá, pero todavía podemos pasarla muy mal. Por supuesto, ¿no? Y creo que lo que acabas de decir es fundamental, es fundamental. Como lo venimos hablando todos estos bloques, existen poblaciones vulnerables, y estas poblaciones vulnerables que en algún momento fueron las castas o fueron las poblaciones acuarteladas, hoy por hoy existen bajo el nombre de la extrema pobreza y de la pobreza. Y como bien dices, muchísimas veces el único faro de conocimiento, de información, de contacto es el de la televisión. Y esta cuestión que acaba de hacer el periodista Alatorre es terrible, 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 porque está desacreditando no solo el trabajo de la administración, que coincido contigo, nos guste o no, lo han estado llevando bien, las cifras son reales. No tenemos el sistema de hospitales volcado, no tenemos el sistema de funerarias volcado, algo estamos haciendo bien como sociedad, ¿sí? Y ahí no le estoy dando toda la bolita al gobierno y la sociedad, ¿ok? Claro. Estamos trabajando bien, ahí vamos. Y el hecho de desacreditar, está desacreditando no solamente a la cara que es López-Gatell, sino a todo el trabajo de que todos los expertos conozco. Así es, tengo muchos amigos que por fortuna están trabajando allí, y me entero de verdad de los trabajos enormes que están haciendo matemáticos, estadistas, biólogos. Y constantemente. Es impresionante además, el trabajo que están haciendo. Además hay que reconocer algo muy importante. En nuestro país tenemos gente de primer nivel. Sí. O sea, cuando ves hasta se me enchinó el cuero, pero cuando ves los perfiles que han sacado en las diferentes conferencias de quienes están en los diferentes puestos, dices, híjole, no pudo estar mejor, porque tenemos una gran desventaja, que es nuestra situación económica, que no es de ahorita, se quejan, pero es que no hicieron, no tornaron, sí, pero esto no viene de ahorita, no es además desde los años 50 que empezaron los temas de la corrupción en el gobierno y en la burocracia, que no es de ahorita, viene desde entonces. Porque ahí es cuando ya se empezaban a comprar las gentes que estaban en la ventanilla y todo esto, ¿no? Sería interesante hacer un programa de corrupción, de la historia de la corrupción en México, sería muy interesante. Porque va directamente ligado con la discriminación, pero volviendo a esto, bueno, de hecho mi psiquiatra es una de las personas, inclusive ya le tocó salir ahí también hablando de adicciones, entonces sí, yo lo primero que cuando pude hablar con él, le dije, oye, ¿qué opina de toda esta gente que está ahí? Me dice, es gente de primer nivel, investigadores de primer nivel, están haciendo todo lo que pueden, le están haciendo bien. Así y bueno, obviamente, si mi mamá dice, está bien, yo le creo, ¿no? Porque además ser mi médico, pues,
Ella no me va a decir, ay, sí, porque quiero quedar bien con alguien, claro, ¿no? Te va a decir la verdad. Lo que sí difiero nada más es en la cuestión de los tapabocas, pero independientemente de eso, que también tiene su razón de ser, aquí tenemos que unir fuerzas, no pelearnos, porque entonces pasa lo que tú estabas diciendo, de que entonces alimentamos a la pandemia más peligrosa, que es la pandemia del miedo y del pánico. Y que no te la pasas bien. Me contabas de una anécdota que he oído, una similar, de que hablaba un campesino con una pandemia o algo así. Así es un campesino que ve a la muerte, a la epidemia, y que le dice, ¿a dónde vas? Y dice, voy a Bagdad a matar 5,000 personas. Y de regreso le dice, mentirosa, epidemia mentirosa, me dijiste que eran 5,000 y mataste 50,000. Y la pandemia, la epidemia, la muerte de rápida, medievalmente hablando, le contesta, pues sí, yo maté 5,000 y los demás se murieron de miedo. O sea, es un factor latente, ¿no? La ignorancia, el miedo, se mezclan mal, ¿no? Y con uno que sea el irruptor, tenemos estos casos despreciables, porque creo que esa es la palabra, terrible. En Nuevo León, quemando hospitales, ¿no? En Puebla. También pasó en Morelos, que también fueron a decirles que si los llevaban, los quemaban. Así es, lo del enfermero que agredieron, de las enfermeras que llenaron de cloro, más que el cloro es altamente tóxico y puede matar a alguien, además. Sí, claro. Lo del recientemente de un doctor, no sé si en Mexicali, Tijuana, no recuerdo ahorita, que llegó a comprar saliendo de su turno a un súper y no lo dejaron entrar. Entonces son cosas que dices, bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando con nuestro México? O sea, cada vez estamos peor con la cuestión discriminatoria, y estas cosas es donde nos hace ver cómo estamos en relación con otros países, porque es muy triste que ves que diario en la noche salen en España a cantarles y aplaudirle a los médicos, y aquí salen a echarles cloro y cosas encima. Entonces, ¿qué pasa? Y todo por una desinformación. Además, no hay que olvidar que más de 50 millones de personas en nuestro país están en pobreza y en pobreza extrema. Y entonces, a veces nosotros, ahorita hasta tenemos medio de comunicación y por internet muy tecnológicos, porque tenemos la fortuna de tener una forma de vida de alguna manera acomodada, pero todos esos 50 millones que no lo tienen, y luego que llegue este personaje a decir una cosa así, y desafortunadamente como él varios, porque empezaron a politizar algo que no es politizable. Te quedas en tu casa, te lavas las manos, no te acercas a la gente. Yo me he tocado ir recientemente, yo la verdad al súper no he ido, porque sí me da susto. Entonces voy a tiendas pequeñas, o el otro día sí tuve que ir a un 7-Eleven, Gol, y entonces estaba yo, obviamente yo sí voy con todo mi kit, mis gogles, mi tapabocas y todo, y llevo mis cosas para limpiarme. Y estaba yo ahí hablando, y una chica hablando por teléfono, casi pegada a mí, le digo, se hace para atrás. Yo creo que del susto de verme tan tapada, pues sí se hizo, pero se te pegan, o sea, la gente cree realmente que está de vacaciones. Entonces, por un lado es la inconsciencia y por el otro lado es el pánico, y ninguna de las dos nos sirven. Y de acuerdo a todo lo que nos fuiste relatando y platicando, no es nada nuevo estar viviendo este tipo de cosas, sobre todo este tipo de reacciones. Ahora, en el tiempo del escudo protector, también era una época en que se creía más en la magia y la fe, que qué bueno que la seguíamos teniendo, pero ahorita, ¿qué pretextos le ponemos? Sí, no, y creo que ahí está el punto. O sea, este discurso es un discurso de discriminación. Discriminación Totalmente. A los científicos, discriminación a la gente encargada, ¿no? Y además me parece un discurso bien, bien difícil, ¿no? En el sentido de, ¿tú quién eres, no? ¿Tú quién eres en especialista de la salud para poder tener la autoridad de decir no le hagan caso?
¿no? Eso está muy fuerte y me parece perfecto que como sociedad, y eso es lo que me gustaría como rescatar, ¿no? De manera de conclusión, desde mi trinchera, ¿no? Desde la historia es, el miedo siempre ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Y va a seguir existiendo porque no se va a acabar. Llegará el COVID-23 y el COVID-44. O la influenza, no sabemos quién. O la influenza, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar. Pero algo que para nosotros mexicanos, especialmente mexicanos, algo que me parece digno de resaltar es cuidado con los medios. No son tus amigos, ellos no son tus amigos. Ellos, aunque veas a estos periodistas, lo que los conoces todo el tiempo, no los tienes que tomar como una fuente de información única. Es importante lo que dicen y es importante tomarlo y pimponear estas informaciones, ¿no? Pero ellos no son la autoridad, porque la autoridad se está parando, y no me refiero a la autoridad de gobierno, a la autoridad de una verdadera, que a mí me encanta esa palabra, meritocracia. La gente que está al frente de esto es la más meritoria, la más preparada, la gente de primer nivel. Ellos son los científicos. Además, ellos son los que tenemos que seguir. Y no hay que perder de vista una cosa, la OMS también es una estructura que desafortunadamente ha caído en una cuestión muy politizada, pero si tú ves, por ejemplo, los briefings, los informes que da el Instituto Robert Koch de Alemania, que sí es una institución científica seria, claro. Y también todo lo que han ido hablando los chinos, que fueron quienes lo vivieron de cerca y lo han estado, y lo siguen trabajando porque ya están esperando la segunda ola. Eso es lo que también hay que ir a ver. Si en algún momento dudo un poco de lo que me están diciendo mis científicos, pero te vas a dar cuenta que coinciden en todo. Claro. Salvo lo de los tapabocas un poquito, pero en todo lo demás coinciden. Lávese las manos, sana distancia, se acabó, y esto se transmite por saliva y estamos trabajando. Hay algo muy interesante. Hugo López-Gatell es solo es el portavoz, se puede decir, principal, pero atrás está el doctor Alomía, que diario habla, hay gente de verdad de primer nivel, muchos, mi mamá también los conoce, mi doctora, entonces eso me dejó muy tranquila, pero es gente que realmente ha ido a las mejores universidades del mundo, aparte de la mayoría de universidades tan prestigiosas como la UNAM y el Poli, y han hecho muchísimas especialidades en el mundo. Tenemos un grupo de epidemiólogos de verdad. Italia hubiera dado lo que fuera por haber tenido el equipo que nosotros tenemos. Y además los hechos están ahí, y es muy sencillo. Si no hubieran trabajado desde que empezó esta epidemia, ahorita no habría reconversión de hospitales, no habría la compra de todos los equipos que se han comprado, no habría muchísimas cosas y estaríamos como Ecuador o peor. Sí. Oye, esto que acabas de decir es impresionante y es muy bueno decirlo también, remarcarlo más. ¿En qué país? ¿En cuál país tienes a tus hospitales privados atendiendo abiertamente? ¿En qué país? O sea, esto es un logro impresionante que ha hecho México. Impresionante. Y junto también con la iniciativa privada. Así es, exactamente. Wow, ¿no? Somos los mexicanos los que estamos encontrando la forma aplicable a nuestro problema de país. Y ahí están. Y viene del sector privado, y viene del sector gobierno, y viene de los científicos, y viene del flujo social, y de pronto sale una persona diciendo, no le hagan caso, ¿sabes qué? O sea, de verdad. Ojalá el día de mañana, ya que reciban el apercibimiento, y me imagino todo lo que recibieron en redes sociales, el día de mañana salgan. Ojalá. Y digan, lo sentimos, porque además hay otra cosa terrible que también en su momento habría que analizar y también nos da para otro de los muchos programas que tenemos pendientes con Luis, son los discursos de odio. Sí. Al salir y hablar de una forma así, lo que está haciendo es crear más discurso de odio con todo este sector que está contra el presidente. Insisto, ahorita no son momentos de ideologías. Eso vendrá en las elecciones y
y en su momento hasta vamos a poder votar si queremos que salga antes, a los 3 años. Eso también es una cuestión inédita. En lo personal no estoy de acuerdo con que se va, pero digo, bueno, es la democracia. Pero ahorita no viene al caso. Y tenemos que pensar no solo en mí y en hacer rating y en ser amarillista para que entonces hablen de mí, sino en las consecuencias, lo que estoy haciendo. Afortunadamente sí hay reporteros serios, que sí están cuidando esa situación, ya nada más porque tristemente se nos viene el tiempo encima, pero por ejemplo, mami iba a dar una plática sobre COVID de cómo cuidarse y todo en Radio 13, o no sé qué tiene que ver con Radio Joya, y le dijeron, más doctora, si no está de acuerdo con el gobierno, le pedimos que sea prudente, ¿no? Por la cuestión que si no está de acuerdo con las medidas de sana distancia y todo. Sí, y dije, para no polarizar más. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con uno de los principales medios de este país? O sea, claro, es muy triste, pero no me extraña porque se veía venir. Desde que cuando tuvieron su brote, regresaron a todos a trabajar. Así hasta es. La mismísima Pati Chapoy, que salía con cara de que qué horror. Y además teniendo los medios para seguirlo haciendo a vía remota, que lo acabaron haciendo así. Pero claro, desde ahí ves la falta de solidaridad con el pueblo, de tener a todos trabajando. Sí es importante la economía, pero llega un momento en que lo más importante es la vida. Y ya lo económico ya lo arreglaremos, esperemos. Claro. Pero no podemos dejar que estas cosas pasen, y pues sí nos extendimos un poquito, pero sí es muy importante justamente ahorita hablar de que tenemos que tener cuidado de entrar en estas olas discriminatorias en las que han incurrido, y más bien hacer lo que nos corresponde, de quedarnos en casa. Si tenemos que ir a trabajar, exagerar en nuestras medidas de prevención, y sobre todo al regresar a casa, ahora sí que tal cual, encuerarnos, meternos a bañar, dejar todo en una bolsita y directo a lavar, a lavar toda la ropa, limpiar mis zapatos. Y así no va a pasar nada, ¿no? Y no se toquen la cara. Digo, ahorita sí, porque pues está uno solita, ¿no? Pero sí. Y pues tenemos que seguir hablando de estos temas, mi querido Luisito, ya nos pondremos de acuerdo. Muchísimas gracias por todo este recorrido tan fantástico que nos diste. Y bueno, a todas, todos y todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, estén al pendiente, porque ya muy pronto voy a dar todas las bases para que se ganen los libros que nos dejó el diputado Temístocles Villanueva y Alejandro, para que sepan lo del primer Parlamento de Personas con Discapacidad, que se ha ido alargando con todos estos cambios que vivimos de un día para otro, pero yo creo que ya el próximo programa voy a empezar a dar las bases, y además los voy a invitar a que las respuestas las saquen de diferentes programas, así es que si vieron luego vuélvanlo a ver para que se acuerden bien del Cocolistli. ¿Así es? Sí me lo aprendí. Y cosas así, porque de ahí van a salir preguntas. Perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias, mi querido Luis, como siempre es un placer compartir contigo este espacio, que más quisiera que fuera diario. Porque siempre aprendimos muchísimo contigo, y además nos dejas esperanza de que la historia no ha sido muy benéfica con nosotros, pero podemos aprender de ella para ser mejores personas. Siempre pienso que el hecho de estar aquí en esta tierra, descendientes de nuestros antepasados, es la prueba irrefutable de que vamos a poder. Pues sí, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos muy pronto con algún otro tema para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Y aquí nos vemos. Gracias y nos vemos muy pronto. Chao.